Alabado sea Dios, hermanos. Me llamo Andrés, tengo alrededor de 38 años y he servido en la obra de la iglesia local desde joven. No es fácil mirar a la cámara y confesar esto, pero pedí permiso al ministerio para hablar porque mi vida fue un desastre que terminó en humillación y en un lugar donde solo la gracia de Dios me alcanzó. Lo que voy a contar es muy pesado. Siento vergüenza y sé que muchos me van a juzgar, pero les ruego que se queden hasta el final. Que lo que salga de mi boca sirva para que alguien no tenga que caer tan bajo como yo. Que Dios me dé palabra para hablar y pueda ser instrumento de restauración. Empiezo contando cómo todo comenzó dentro de la gracia de un hogar que creía fiel. Nací y crecí en una casa donde la oración era el primer aliento del día y el último aliento de la noche. Mi padre José era hombre de ayuno y consejo. Mi madre Elena mantenía la casa como un templo pequeño, donde el aroma del café y del incienso de oración se mezclaban con los himnos que se cantaban en el comedor. Aprendí a arrodillarme junto a mi madre desde los 5 años, a sentir la madera fría del banco de iglesia bajo mis manos, el polvo de las hojas de himnario raspando mis dedos, la voz firme de mi padre que decía que una promesa hecha en el altar es para toda la vida. De niño fui llevado a los cultos, participé en el coro, fui dirigente de jóvenes y me sentía orgulloso de la etiqueta de piedad que me acompañaba. Crecí creyendo que el Señor me había preparado para servir, que mis votos serían la brújula de mi destino y que la hermandad me cubriría en todo momento. Mis primeros recuerdos son la textura del velo en la iglesia cuando ayudaba a colocar las mantas del altar, la sensación cálida del abrazo de los ancianos, el sabor salado de las lágrimas de mi madre en noches de oración por la familia. Todo eso formó la base de mi promesa, y por eso mi caída fue aún más dolorosa. Mi historia personal tiene heridas que solo ahora puedo mirar con honestidad. Desde joven me gustaba la atención, la aprobación. No era un rebelde, sino alguien que aprendió a complacer y después confundió la complacencia con la necesidad de reconocimiento. Conocí a Marta en un retiro de jóvenes. Ella tenía ojos que brillaban como la mañana, una voz serena y una fe que me sostenía. Nos casamos delante del altar con lágrimas y votos que juré cumplir ante Dios y hermanos. En público era el matrimonio modelo. En privado, sin embargo, empecé a acumular pequeñas negligencias emocionales que la rutina convirtió en grietas. Pasaron los años y la casa se llenó de rutinas santas, de oraciones en la mesa, de cultos, pero en mi pecho germinó una inquietud que no supe nombrar. Quise llenar ese vacío con aprobación de otros, con conversaciones que parecían inofensivas al principio, con la mirada interesada de hombres que no eran de nuestra comunidad. Recuerdo la noche exacta en que me sentí por primera vez que había cruzado una línea. Era tarde, la ciudad olía a gasolina y lluvia, y yo había entrado a un lugar donde la música sustituía la oración. Había risas fingidas, luces que cegaban y una libertad que parecía liberadora. Fue allí donde conocí a Ricardo, un hombre de palabra fácil, risa amplia y promesas vacías. Sus palabras eran como un vino dulce en la garganta de alguien que ya no sabía a qué sabor quería despertarse. Nuestra conversación fue larga y cada frase fue una invitación. Ricardo dijo que había escuchado de mi trabajo en la iglesia, que me admiraba por ello y que yo merecía algo más que sermones y horarios. Yo contesté con dudas y con media sonrisa. Lo que vino después no lo justificaré. Hubo encuentros que empecé a presentar como escapes, como pequeñas transgresiones que no romperían lo sagrado. Me equivoqué de raíz cuando pensé que el fuego escondido no dejaría cenizas en el altar de mi vida. El tiempo fue exponiendo mi mentira. Las conversaciones con Ricardo se convirtieron en citas, las citas en noches que pedían silencio y el silencio en una red de coberturas que desgastó mi alma. Marta empezó a notar mi ausencia, el sabor de mi abrazo cambió, mis manos dejaron de buscar las suyas con el mismo calor. Intentaba justificar mis viajes al trabajo, decía que iba a visitar a un hermano, que tenía reuniones de líderes. Mentía con la facilidad de quien ha practicado la mentira por meses. En la iglesia, la hermandad veía al hombre diligente y fiel. En casa, mi esposa luchaba contra una intuición que la mantenía despierta.
Los ancianos, entre ellos el pastor Samuel y el hermano Luis, me veían como un servidor, y yo sostenía la fachada con oraciones en voz baja en mi coche, con promesas secretas al Señor que nunca se concretaron en honestidad. Hubo un momento decisivo que cambió todo. Una tarde, Marta encontró mensajes en mi teléfono. No eran mensajes de negocio. Ella leyó lo que no debía leer, y su rostro se cerró como puerta a la que han lanzado la llaga. La conversación que tuvimos esa noche fue un quiebre. Marta habló con dolor puro. Yo traté de minimizar, de explicar, de dar excusas que sonaban huecas. La casa olía a sopa fría, las cortinas dejaban entrar la luz pálida de la calle. La taza de té que había quedado en la mesa tenía aún el sabor amargo de una espera que se transformó en desconfianza. Miguel, nuestro vecino, golpeó la puerta en un momento de desesperación y también escuchó. Palabras se volvieron cuchillos y mi orgullo empezó a sangrar. En etapas con diálogos abiertos lo diré con claridad, para que nadie diga que omití. La primera escena con Ricardo tiene 6 intercambios que recuerdo con nitidez. Ricardo dijo, «Mira, no hay que juzgarse por lo que la gente ve». Yo respondí, «No sé si esto está bien». Ricardo dijo, «A nadie le haces daño, lo haces por ti». Yo contesté, «Pero prometí algo en el altar». Ricardo replicó, «Nadie en serio se preocupa por votos». Yo cerré con un suspiro y dije, «Tal vez tengas razón, tal vez soy yo el que se engaña». Cada frase fue una gota que cavó mi caída. Sentí la textura del vaso frío en mi mano, el sonido amortiguado de la música, el olor a tabaco mezclado con colonia. Mis sentidos me traicionaron y me confirmaron que estaba actuando contra mi propia promesa. Al llegar la exposición pública de mi pecado, vino la desgracia física que nunca imaginé. No solo se rompieron los lazos del hogar, sino que mi cuerpo empezó a hablar con la fuerza de la culpa. Tuve síntomas que ignoré hasta que fue imposible. Fiebre que subía y bajaba, dolores en el cuerpo que no se iban, manchas en la piel que me hicieron sentir vergüenza corporal. La noche que me desmayé en la cocina fue el inicio de la internación. Sentí el frío de las baldosas bajo mi frente, el olor metálico del piso del hospital, el zumbido de luces fluorescentes que no dejaban dormir. En la sala encontré rostros médicos con miradas profesionales y frías, pero también encontré la proximidad de la verdad. El diagnóstico fue un golpe que resonó como un castigo. Varias infecciones de transmisión sexual, complicaciones en órganos que me exigían intervenciones y un tratamiento largo y penoso. Fue entonces que la consecuencia física se presentó como consecuencia clara del pecado que yo había ignorado y perpetuado. Las 3 escenas de tensión que marcaron mi vida merecen ser detalladas porque en ellas vi mi propia miseria y el borde del abismo. La primera fue la noche en que Marta leyó los mensajes. En esa habitación, con la luz tenue, el olor a humo antiguo y el reloj marcando segundos que trituraban las palabras, sentí que se me desmoronaba un mundo. Marta habló con voz quebrada, «No entiendo por qué me hiciste esto». Yo intenté explicar, «No fue así, no fue eso que imaginas», pero las palabras caían como polvo. El silencio posterior llevó a un golpe de realidad físico que me dejó sin aliento. La segunda escena de tensión fue en la madrugada del desmayo. Sentí la niebla en la cabeza, un sudor frío pegado a la nuca, un dolor punzante que me hacía ver manchas azules en la habitación. Me agarré de la mesa con manos temblorosas y supe que mi cuerpo se rebelaba. Y la tercera escena fue frente al anciano de la iglesia, cuando tuve que confesar públicamente. El templo olía a cera y a madera, las bancas crujían, la gente murmuraba, y mi cuerpo se sujetó a la palabra arrepentimiento como quien se agarra de una cuerda antes de caer al vacío. Una de estas escenas tuvo su sonido, su olor, su tacto y su sabor de derrota que no se puede omitir. En el momento de internación, hubo conversaciones claves con varios personajes que se convirtieron en el juicio y la esperanza. En la sala con la doctora Isabel hubo 6 intercambios directos. Isabel dijo, «Necesitamos hacer una serie de exámenes». Yo pregunté, «¿Es grave?» Ella dijo, «Hay que tratarlo con urgencia».
Yo respiré con dificultad y dije, ¿se basa a Ben en la iglesia? Ella respondió, es importante que lo manejen con cuidado. Yo contesté, ¿qué hago con mi familia? Ella dijo, hable con su esposa y con su pastor con honestidad. Sentí el tacto de la sábana fría, el pitido del monitor, el sabor metálico de la saliva en mi boca. En otra escena, el pastor Samuel vino a visitarme a la habitación y nuestras palabras fueron duras y al mismo tiempo un puente. El pastor dijo, «Hijo, ¿cómo llegaste a esto?» Yo respondí, «Con vergüenza y lágrimas». El pastor dijo, «El Señor no te rechaza si hay arrepentimiento». Yo dije, «Quiero arrepentirme, pero no sé por dónde empezar». Samuel respondió, «Empieza en la verdad, empieza confesando». Yo susurré, «Entonces lo haré, aunque me cueste todo». Sentí la mano del pastor sobre mi frente, el calor humano en medio de la frialdad hospitalaria, el olor del perfume del pastor mezclado con el antiséptico del lugar. La confesión a Marta fue otro diálogo arduo y prolongado, también con más de 6 intercambios en la escala del drama. Marta dijo, «No puedo creer que me hayas engañado con otros hombres». Yo traté de responder con voz débil, «Lo siento, no merezco tu mirada». Marta dijo, «¿Y por qué me lo dices ahora?» Yo contesté, «Porque ya no puedo vivir con la mentira». Marta replicó, «¿Imaginas lo que esto le hace a nuestra hija?» Yo pregunté, «¿Crees que todavía hay lugar para mí?» Marta exhaló, «No sé si lo hay, pero tenemos que decidir». Yo dije, «Quiero arreglarlo, quiero que el Señor me ayude». Marta respondió, «No será rápido y no será fácil». Yo dije, «Entenderé cualquier consecuencia». Sentí la textura áspera de su mano cuando me apartó, el sonido de una puerta cerrándose lentamente, el aroma del jabón en su piel, la frialdad de la distancia que yo había creado. El capítulo del escándalo se regó por la comunidad. Los nombres aparecieron en la conversación. José, mi padre, llevó su dolor a la oración. Elena, mi madre, oró despedazándose en lágrimas. El hermano Luis y la hermana Ana hablaron con cautela mientras la anciana del coro, doña Isabel, limpiaba las lágrimas con su pañuelo. La reacción de la hermandad fue plural. Algunos, como Ricardo, que me conocía, reaccionaron con indiferencia. Otros, como Ana y Luis, intentaron mediar. El anciano Miguel propuso una sesión de restauración y el pastor Samuel abrió un espacio de disciplina y de consejo. Cada persona actuó según su lugar y sus movimientos fueron claves para que no quedara todo en ruinas sin posibilidad de reconstrucción. Menciono estos nombres porque la reparación no fue solo una decisión mía, sino un proceso colectivo de verdad y de misericordia. Llegó un punto en que el arrepentimiento tuvo que hacerse público. Con las palabras temblorosas en un servicio especial, me acerqué al altar y dije cuánto había hecho. Dije que había roto promesas, que había traicionado a mi esposa, que mi cuerpo llevaba consecuencias físicas y que mi alma necesitaba sanidad. Pido perdón hoy por haber mancillado la palabra promesa delante de Dios. El silencio de la iglesia fue denso. Escuché las respiraciones, el roce de los pies de algunos que no sabían cómo reaccionar, el murmullo de quienes querían juzgar. Pero también vi manos que se extendieron. Vi a Marta, en un banco más atrás con rostro endurecido y lágrimas en sus ojos. Vi a ancianos que no ocultaron su tristeza, pero que no me expulsaron automáticamente. En esa confesión sentí el peso del pecado y el inicio del camino de vuelta. Los momentos de tensión que marqué antes tendrán extensión porque dentro de ellos vi mi propia redención empezar a tejerse. La primera tensión, cuando Marta encontró los mensajes, se desarrolló en varios parágrafos y me enseñó que la verdad confronta y duele, pero no destruye todo si se maneja en oración. La segunda tensión, en la madrugada del desmayo, me mostró que mi cuerpo es templo y que al dañarlo con pecado, lo que me quedaba era buscar sanidad con urgencia. La tercera tensión, delante del anciano de la iglesia, probó que la confesión pública, dolorosa, es a veces la llave para abrir la puerta de la restauración. Al pedir perdón a Marta, hubo lágrimas, silencios y frases rotas. Marta me dijo, si decides ser honesto, tendremos que ver resultados con el tiempo. Yo dije, haré lo que haga falta. Se acordó un plan con el pastor Samuel y con la hermana Ana para acompañamiento terapéutico y espiritual.
Empecé a hacer exámenes médicos, a tomar el tratamiento, a asistir a sesiones con el consejero Ricardo Flores que el ministerio recomendó. El proceso incluyó reuniones con el anciano Miguel, donde yo tenía que relatar mis pasos, noches de oración pública donde la hermandad intercedía y jornadas de ayuno para pedir la misericordia de Dios. Sentí en esas sesiones el olor de velas, el tacto del banco de madera en horas de oración, el sonido de las oraciones en grupo que me envolvían con una calidez que no merecía. Quiero pedir ahora algo a quienes me escuchan, porque sé que muchos llevan secretos. Si esta historia te pesa en el corazón, escribe solo sí o no en los comentarios y añade una sola línea sobre cómo lidiaste con el distanciamiento de Dios. Tu palabra puede alcanzar a alguien que necesita saber que no está solo. No olvides que la comunidad puede sostener a quien cae si sabe que hay arrepentimiento. Sé honesto en tu respuesta y, si puedes, deja una frase de ánimo para quienes están en la lucha. Después de esto, continúo con lo que pasó en el hospital y con la restauración que llegó paso a paso. Después de la confesión y del inicio del tratamiento, comenzaron las pequeñas restauraciones. En el primer mes tuve que enfrentar miradas y pasos concretos. Aprendí a hablar con mi esposa sin evasivas. En la primera visita con el consejero hubo 4 intercambios donde Marta y yo hablamos de límites y de reparación. El consejero dijo, necesitan reglas claras. Yo respondí, estoy dispuesto a cualquier cosa. Marta dijo, no me pidas confianza de inmediato. Yo prometí, entiendo y aceptaré el tiempo que haga falta. Sentí el tacto del cuaderno donde anoté el plan, el aroma del café de la sala de espera, la luz cálida que entraba por la ventana y un nuevo compromiso que cayó como promesa renovada. En 3 meses se notaron cambios pequeños pero visibles. Dejé cargos en el ministerio temporalmente para trabajar mi salud y mi integridad. Fue un tiempo de silencio forzado y de oración profunda. En 6 meses, la comunidad permitió que volviera a pequeñas tareas, primero haciendo limpieza del templo, luego acompañando en logística de eventos, siempre bajo supervisión. El proceso fue lento y humillante, pero la gracia del Señor se mostró en gente como Ana, que trajo comida a Marta, en Luis, que habló conmigo desde la compasión, y en doña Isabel, que me pidió que no perdiera la esperanza. El epílogo de este testimonio merece detalle temporal porque la restauración no es inmediata sino paulatina. En el primer mes después de la confesión, viví el peso de la consecuencia más que la salida de la tentación. Dormía mal, tenía visitas médicas, pasé noches de oración en la iglesia con el pastor y con la hermana Ana. Me sometí a tratamiento, empecé a tomar medicamentos y hubo días de náuseas, de cansancio. Marta y yo nos sentamos 4 veces con el consejero a establecer límites claros. Fue un mes donde sentí la frialdad del rechazo y al mismo tiempo escuché oraciones que encendían una chispa. En el tercer mes hubo cambios tangibles. Mi cuerpo respondió al tratamiento con mejoras en analíticas, las manchas en la piel empezaron a disminuir, la fiebre fue cediendo. Emocionalmente seguíamos tambaleando, pero el trabajo con el consejero y las sesiones de pareja ayudaron a recomponer la comunicación. La hermandad nos empezó a hablar con más consideración y algunos hermanos me permitieron volver a tareas simples. Vi que la restauración no era una palabra vacía, sino un camino que se construye partiendo de la verdad. En el 6.º mes, cuando ya habían pasado semanas sin síntomas graves y mi actitud mostraba consistencia de cambio, algunos ancianos propusieron que yo pudiera volver a servir primero en labores discretas. Eso significó que la iglesia, a través de personas concretas como el pastor Samuel, el hermano Luis, la hermana Ana, el anciano Miguel y la doña Isabel, me otorgó una segunda oportunidad, pero con vigilancia y seguimiento. En esos 6 meses perdí confianza social, perdí comodidades, pero gané una nueva conciencia de humildad y dependencia de Dios. Aprendí que el perdón no borra la necesidad de reparar, que la palabra restauración implica trabajo, arrepentimiento sostenido y reparación frente a quien se dañó. Hoy digo con voz temblorosa pero agradecida que no fue mi mérito, sino la gracia del Señor y la mano extendida de personas que, a pesar de mi inmundicia moral, eligieron orar por mí en vez de solo condenarme. He continuado en tratamiento, asisto a consejería, participo en grupos de apoyo y cada mes rindo cuentas a los ancianos.
Trabajo en tareas humildes en la iglesia y ayudo en la logística de eventos, porque entendí que la restauración también nace del servicio sincero. Pido perdón pública y sinceramente, y pido a quienes me ven con desconfianza que miren mi camino y no solo mi caída. Si tú estás en la misma situación, no te escondas, confiesa, busca ayuda médica y espiritual, y permite que la hermandad, cuando obra en verdad y con gracia, sea instrumento de sanidad. Antes de terminar, agradezco a Dios por no haberme dejado en el polvo, al pastor Samuel por su firme ternura, a la hermana Ana por sus comidas y consejos, a Luis por su compañía en noches difíciles, a doña Isabel por su oración constante, a mi madre Elena, que nunca dejó de suplicar en el altar, y a mi padre José, que aprendió a interceder sin renunciar a amar. A ti que me escuchas, si esta palabra tocó tu corazón, inscríbete para escuchar más testimonios de caída y restauración. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la misericordia de Dios aún alcanza. Y deja en los comentarios un sí o no y una línea sobre cómo has enfrentado el distanciamiento de Dios. Ore por mí y por mi familia. Recuerden que hay consecuencias, que el pecado deja heridas y que el arrepentimiento sincero y la exposición de la verdad en comunidad son el camino para volver a ser usados por el Señor. Que Dios les dé fuerza para confesar y valor para levantarse. Que la gracia y la paz del Señor te cubran y te remueven. Amén.